291-441-6374. Informate en De la Calle. Bueno, y vamos a compartir una nueva entrevista en el aire de La Calle que tiene que ver con un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y con una actividad también que se está realizando en nuestra ciudad porque, bueno, se dio la particularidad de que teníamos ahí en los planes ya hace algún tiempo la intención de charlar con él y cuando empezamos a buscarlo para contactarlo nos enteramos que estaba siendo parte de un encuentro de historiografía aquí en la ciudad, así que tenemos a Fabio Wasserman en estudio. ¿Cómo estás? Gracias por acercarte. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para quienes no lo han leído, no lo conocen, Fabio es doctor en Historia, investigador independiente de CONICET, vos me vas corrigiendo si meto la pata en algún punto, investigás y es investigador en el Instituto Rabiniani de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, se especializa en Historia Política y Cultural Argentina e Iberoamericana de los siglos XVIII y XIX, y bueno, tiene varios libros, entre ellos Mayo de 1810, Entre la crisis y la revolución, Una pregunta en dos tiempos, un texto que se pregunta qué hacer con la Revolución de Mayo, Entre Clio y la Polis, conocimiento histórico y representaciones del pasado en el Río de la Plata, y bueno, al cual hacíamos referencia en esta intención de charlar, además no solamente de la Revolución de Mayo, sino de una figura en particular que es su biografía de Juan José Castelli, de súbdito de la corona a líder revolucionario. Bueno, Fabio, en principio, ¿cómo se construye la idea de la Revolución de Mayo como hecho fundante de la patria, de la argentinidad? Bueno, es una historia larga que tiene un momento, digamos, un primer momento, que es que muy rápidamente la revolución es considerada por los contemporáneos, por los protagonistas del proceso revolucionario como el inicio de un nuevo momento histórico. Ya eso uno lo puede ver, ya en 1811 se celebra, se la conmemora en Buenos Aires y en Tiahuanaco. O sea que uno puede ver la diversidad de espacios en la que la revolución es rememorada. Y aparece como el inicio de un nuevo momento histórico, una patria que se constituye, que va a regenerar la sociedad, que va a terminar con siglos de dominio colonial. Pero entonces tenía una impronta más bien de carácter americano. Porque que no existía, esto es algo que muchas veces uno cuando estudia en la escuela o en el sentido común que hay en la sociedad sobre cómo se construyó nuestra historia, la idea de que la nación preexistía, la nación argentina. En realidad la nación argentina no preexistía, es algo que se fue construyendo a lo largo del siglo XIX, obviamente había elementos que se compartían y demás, y entonces este primer momento es más bien el inicio de un nuevo periodo histórico, pero que tiene una impronta más americana o sudamericana, por momentos incluso porteña, también, y que con el correr de los años, con la constitución de la nación y del Estado Nacional Argentino, ya en la segunda mitad del siglo XIX, pasa a configurarse como, yo lo digo algunas veces de este modo, como un mito de origen de la nación argentina. Es como que la nación argentina empieza en ese momento, ¿no? Y uno lo puede ver hoy en día en los discursos políticos, los discursos públicos, como el sentido común. Uno dice, bueno, el bicentenario del nacimiento de la patria, claro, ese tipo de cosas. Pero uno, si lo mira con más precisión, el acontecimiento y el proceso, lo que encuentra es que lo que hay, más que la preexistencia de una nacionalidad, es una crisis de la monarquía española a ambos lados del Atlántico, o sea, en lo que actualmente es España y en América, una crisis que implicó disputas por la construcción de nuevas comunidades políticas basadas en nuevos principios, en nuevos fundamentos políticos, y que con el correr de los años se fueron delineando las naciones que actualmente conocemos. Para ponerlo como más concreto, porque o sea, uno dice el Virreinato del Río de la Plata, que es una unidad administrativa creada en 1776, recién. La revolución fue en 1810. Fueron 34 años nada más. Es poco tiempo. Bueno, de los territorios que constituyen el Virreinato del Río de la Plata no surgió una nación, surgieron 4. Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay.
Entonces uno dice, pero entonces, ¿qué pasó? ¿Está preconstituida la nación? Entonces le sacaron territorios y uno en realidad lo que encuentra es que había otra idea de comunidades políticas, de cómo se fueron configurando y que eso es parte de disputas y de acuerdos políticos que se van dando y de enfrentamientos, lo que nosotros llamamos guerras civiles a lo largo del siglo XIX. Y que se configuró de este modo, pero podría haber sido de otro. Claro. Ahí vos, bueno, ya tirabas una clave, ¿no? Digamos, no solamente quedarte con 1810, sino ya ir ampliando un poco la imagen y proponés, de hecho, como una especie de secuencia: crisis, revolución, guerra e independencia, sí, ¿no? Para comprender más esa línea histórica. Sí, eso es algo que, aprovechando que antes de comentar los libros, un libro que publiqué el año pasado, aprovecho para introducirlo, que es un libro que se llama 1810, Crisis, Revolución y Guerra, que es interesante, digo, más allá de mi libro, pues una colección de libros de historia publicados por la Universidad Nacional de General Sarmiento, que es sobre años claves. Entonces hay 1810, 1983, que escribió Mariana Franco, 1776, 1830, bueno, 1880, varios. Y a mí me tocó hacer de 1810. Y entonces, como clave de interpretación, yo puse esta secuencia que vos planteaste recién, que es una clave de interpretación, decimos los historiadores, analítica, en el sentido de que, bueno, podés separar la crisis de la revolución de la guerra, porque la dinámica se va dando todo junto, no es decir, bueno, acá termina una cosa y empieza otra, pero sí sirve para pensar el proceso, porque, bueno, entre 1808, con las abdicaciones de Bayona, y 1810 es la gran crisis, y una crisis es algo en la cual no hay un horizonte cierto, se padece, pasan cosas que no se comprenden. Cuando se crea en la Semana de Mayo, para aprovechar la conmemoración de esta fecha, se da esa dinámica que va del Cabildo Abierto a la creación de la Junta. Uno lo que ve ahí es que aparece una decisión sobre la posibilidad de constituir un nuevo poder político que organice el futuro. Y entonces ahí ya aparece un nuevo norte, un horizonte que no es indisputado, es recontra disputado, pero ya hay un horizonte, hay algo nuevo que se está gestando. Entonces ahí es el paso a la revolución. Ahora la revolución, uno dice rápidamente, bueno, ya está, se crea la Junta. Se crea la Junta, pero encuentra oposición en Montevideo, en Córdoba, en Paraguay y en el Alto Perú, el actual Bolivia. O sea que no es que, ya está. Empieza a plantearse que hay otros actores que promueven otras alternativas, que reconocen a las autoridades que tratan de mantener cierta continuidad en la monarquía en España, primero el Consejo de Regencia, después las Cortes de Cádiz, y que eso lleva a la guerra. Y en la guerra esto se empieza a clarificar un poco más, porque en la guerra o sea, igual hay muchas ambigüedades, contradicciones, pases, eso es algo inevitable, no hay una historia de blanco y negro, pero va delineando campos, está de un lado, está del otro. Y eso es lo que va a ir orientando el accionar de las fuerzas políticas y militares en los años siguientes. Pero hay mucho, digamos, que se va definiendo sobre la marcha, digamos, se va improvisando, digamos, a medida que se avanza. Claro, hay algo que, por eso digo que, no es que había un grupo de, como llamamos nosotros, patriotas que decían, vamos a desplazar al virrey, vamos a desplazar a los oidores, vamos a crear una junta y vamos a crear la nación argentina. No es eso. ¿Eso es parte del debate de si fue revolución o no? Eso es parte de cuál es el sujeto político que la protagonizó. Y también hay una discusión sobre si fue una revolución o no, porque uno la ve y dice, bueno, ¿qué pasó? Un cabildo abierto, se reunieron 200 y pico de vecinos y funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, votaron, dijeron, bueno, desplazamos al virrey, primero se crea una junta que que trata de mantener mayor continuidad, porque lo pone al virrey como presidente de la Junta, y más importante, que mantiene el control de las armas, sigue siendo comandante de armas. Eso genera descontento en la ciudad, hay una movilización, el famoso "¿Y el pueblo dónde está?". Bueno, le dijeron, si quieres que te lo traemos, te lo traemos. Dijimos, el cabildo dijo, ok, no, creamos otra junta, que es la que nosotros conocemos como primera junta. Claro. Entonces dice, bueno, y ahí, entonces eso es una revolución, no mataron a nadie, no colgaron a nadie, parece como un cambio institucional. Si uno se ciñe a lo que pasó esa semana, es así, entre otras razones, porque la fuerza de las armas está en manos de los criollos. Bueno, Saavedra es el presidente de la Junta, porque también es el comandante del cuerpo de patricios. Entonces es el hombre que tiene la mayor capacidad de fuego en ese contexto. Pero inmediatamente empieza la guerra y empiezan también a promoverse transformaciones político-ideológicas. Ahí es cuando uno ve que hay una dinámica. Uno, como historiador, yo trato de entender, por ejemplo, cuando nosotros, ¿qué figura conocemos destacada de 1810? Moreno. Bueno, los textos de Moreno, la mayor parte de los textos de Moreno de 1810 son textos periodísticos que él publica en la Gaceta,
que no hay que entenderlo como periodístico hoy en día, no son informativos, son de intervención. Periodismo militante. Sería, sí, claro, es que el periodismo era militante, no es que era algo, era, ¿cómo puedo decir?, redundante en ese sentido, porque efectivamente era para sostener una causa. Pero porque la prensa era así, no Sí, porque sí, claro. Moreno o la Gaceta. Bueno, pero Moreno, uno va leyendo los textos y ve que él va dando respuesta a cosas que están pasando. Lo cual no quiere decir, y eso sería también un error, suponer que no tiene ideas preconcebidas y hacia dónde se quiere ir. Claro. Pero eso, como todo líder político, lo va articulando en función de las coyunturas, ¿no? Pero no es como, a veces uno tiene la imagen. Las revoluciones, ¿cuál es la imagen de una revolución? Es el partido bolchevique que se prepara para la toma del poder en 1917, con un líder como Lenin que escribe las tesis de abril, dice que hacer esto, esto y esto, y después vamos a... No es así, no funcionan así en este periodo. Primero porque es el resultado de una crisis. Segundo, porque la idea misma de lo que es la política es distinta. Y pensando incluso en Moreno, 10 días antes del 25 de mayo nadie hubiera imaginado que Moreno iba a ocupar el lugar que tenía, por eso no es, hay Claro. algo de la propia dinámica, ¿no? Entonces, meterse ya a estudiar este proceso con mayor detalle te permite ver todo esto. En general, lo que suele suceder es que cuando uno mira procesos históricos lo ve por los resultados. Claro. Entonces, supone que todo llevó a eso. O sea, si pasó esto, si se constituyó la nación argentina es porque estaba preconstituida en ciernes o orientada a constituirse. Lo que nosotros planteamos que es una idea teleológica, que pone en el inicio del proceso lo que va a ser el resultado. Y obviamente hay elementos, no es que todo sale de la nada, pero no era el resultado inevitable. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos los historiadores? Tratamos de reconstruir y de entender qué es lo que pasó atendiendo a esas tendencias, pero también a dinámicas y a coyunturas, a cambios, a veces cosas muy azarosas. Por ejemplo, antes de la Revolución, la ocupación de España por Napoleón fue precedida por la ocupación de Portugal por Napoleón, en el cual ahí España era aliada de Napoleón, 1807. Entonces la corte portuguesa se traslada a Río de Janeiro, auxiliada por la flota inglesa. La esposa del príncipe regente de Portugal era la infanta Carlota Joaquina, que era la hermana de Fernando VII. Entonces de pronto tenías en América, en Río de Janeiro, a una miembro de la Casa Real cuando toda la Casa Real estaba presa. Eso es algo absolutamente azaroso. Claro. No es que, ¿cómo está? Y eso implicaba que muchos actores, incluyendo muchos de los revolucionarios, como Castelli o su primo Belgrano, promovieran que la infanta Carlota fuera regente. Los carlotistas. Bueno, entonces, ¿pero por qué hay carlotistas? Y bueno, porque para algo absolutamente azaroso en términos históricos, que la corte es la primera y única corte europea que se trasladó a América en toda la historia. Claro. Y por una cosa también, digamos, propio de ciertos enfrentamientos en Europa, que es la ocupación de Portugal por parte de Napoleón, y que los ingleses presionaron a la corte portuguesa para que se vaya a Río de Janeiro. Toda una mezcla de cosas. Claro, ahí cómo es, bueno, veníamos de las invasiones inglesas y luego cómo es el comportamiento de los representantes, los intereses ingleses en todo ese contexto. Bueno, para poner en un contexto más amplio, en ese momento Inglaterra está en una fuerte disputa con Francia, digamos, después de la Revolución Francesa y la expansión de la Francia revolucionaria. Primero voy a ir con España también. España, a comienzos de la década del 90, se enfrenta a Francia, es derrotada, llega a un acuerdo y Francia y España son aliadas. Durante la expansión napoleónica en Europa, eso va aislando a Inglaterra. Y parte de las razones por las cuales Napoleón quiere ocupar Portugal y primero aliarse con España y después directamente hacerse con el trono, es aislar a Inglaterra. En ese marco, Inglaterra es enemiga de la monarquía española en todos lados. De hecho, en 1805 se produjo un acontecimiento muy conocido, que es la batalla de Trafalgar, en la cual la flota anglo-francesa fue prácticamente... quedó inútil al ser derrotada por la inglesa. Entonces vos tenías un imperio colonial, el español, en el cual la metrópoli casi no podía tener vínculo con las colonias. Claro. Bueno, no casualmente en 1806, 1807 son las invasiones inglesas, es inmediatamente después de Trafalgar. Bueno, ahí uno va a encontrar actores criollos que promueven algún tipo de vínculo o acercamiento con Inglaterra, pero otros no. De hecho, hay una gran resistencia. Hay que pensar que
también eso, la lealtad a la monarquía no se quebró de golpe. Y la mayor parte de los americanos o de los criollos seguían siendo leales súbditos de la corona. En todo caso podían decir, bueno, estamos en contra de las políticas de tales políticas o de tal funcionario, Godoy, que era como una especie de primer ministro, vamos a llamarlo así. Pero a la lealtad hacia España, hacia la monarquía, era muy fuerte, más allá de que había resquemores con los españoles, porque tenían más derechos y demás. Entonces, Inglaterra es enemiga. ¿Qué pasa? En 1808 se producen las abdicaciones de Bayona. ¿Esto qué quiere decir? Que hubo primero un movimiento en España que desplazó al rey Carlos IV y a su ministro Godoy, que decía, y para coronar a Fernando VII, su hijo. Napoleón vio esto como una oportunidad para ver si podía hacerse con el trono de España. Entonces los convocó a Bayona, ¿no? La localidad de Bayona, y entonces ahí, lo cuento medio rápido, es algo así como Fernando devolver el trono a Carlos, Carlos dame el trono a mí, y Napoleón se lo dio a su hermano José I. Entonces se coronó una dinastía nueva. Napoleón pensaba, y bueno, fue un cálculo errado, que eso no iba a traer algún problema, pero no tanto. De hecho, la buena parte de las autoridades españolas lo acataron, lo juraron, qué sé yo. Pero empezó a haber muchas resistencias a nivel local en España y a constituirse juntas. Y mucha resistencia popular. O sea, las juntas empezaron en España, no en América. Pues la forma que encontró la sociedad... Acá replica lo de allá. Acá replica lo de allá. Es la forma que encontró la sociedad de organizarse políticamente ante la ausencia del monarca. Algo que es... A ver, por ahí para nosotros es raro esto, pero era impensado. Era impensado. Porque no se puede concebir a una comunidad sin cabeza. Y la cabeza es el monarca. Es como una especie de padre de todas las... por eso es como una figura intocable. Claro. No es la persona Fernando VII, es la figura del monarca. Tiene como otra entidad. Bueno, entonces ahí Inglaterra empieza a haber resistencia y pocos meses después, esto es en mayo, las abdicaciones y ya que Napoleón abiertamente envía tropas para ocupar España, pasa algo que fue inesperado. La primera derrota de las fuerzas napoleónicas en el continente europeo, la batalla de Bailén. Nosotros la conocemos porque San Martín participó en Bailén, a veces aparece. Entonces eso, los ingleses dicen, acá hay algo que nos permite poner un pie en el continente. Entonces se estaba organizando una tercera expedición a América, que la iba a comandar Wellesley, que es el duque de Wellington, el que después va a derrotar a Napoleón, ¿no? En Waterloo, o sea... Que iba a venir a América, no es claro si iba a ser a Buenos Aires y Montevideo o a Venezuela, pero iba a venir a América. Y dicen, no, la mandamos a España. Entonces, Inglaterra, que era la enemiga de España, pasa a ser la aliada de esas juntas que se están constituyendo y que para organizarse mejor crean una junta central. Que dice, nosotros vamos a gobernar en nombre del monarca mientras esté cautivo. Y por el otro lado, Francia, que era la aliada, pasó a ser la enemiga. Entonces, para entender, bueno, tu pregunta, perdón por todo el rodeo, pero... Para entender lo de Inglaterra tenemos que entender estos cambios de alianza. Claro. De pronto, los que eran tus aliados son tus enemigos, los que eran tus enemigos son tus aliados. Entonces, esos que te habían ocupado en 1806, 1807 pasan a ser tus aliados. Y eso va a generar también dinámicas distintas, porque, por ejemplo, hay sectores ingleses que verían con buenos ojos la emancipación de América con respecto a España, pero a su vez son aliados de España, no pueden alentar. Claro. O sea, entonces hay como en la década del 10 hay como una política inglesa que tiene idas y vueltas, por un lado por esta tensión y por otro lado porque también depende mucho de los funcionarios, los gabinetes y demás. Uno piensa y dice, bueno, las políticas pero bueno, tienes que ver, bueno, pero cuando es el ministro de Relaciones Exteriores, en esta coyuntura, con estas relaciones de fuerza, se hace esto. En otras circunstancias se hace otra cosa. Pero esta tensión se mantiene, o sea, no puede apoyar a la emancipación, pero... No le parecería mal que sucediera, para poner estos términos, o por lo menos allá hay sectores. Entonces, a Inglaterra juega un papel complejo. Entonces, uno lo ve, por ejemplo, en el enfrentamiento entre Buenos Aires y Montevideo. Montevideo era el apostadero naval español y ahí hay un fuerte contingente naval, militar. Entonces, bueno, la que hace los barcos ingleses frente a eso. Apoyan a uno, apoyan al otro, comercian, no comercian. Entonces tienen que tomar decisiones y ahí buscan un equilibrio. Entonces ahí se ve eso. Están escuchando a Fabio Wasserman. Te pido volver un poco sobre la figura del cabildo abierto, la importancia, y de ahí nos vamos metiendo también en la trayectoria particular que plasmas en esta biografía de Castelli, porque bueno, tiene también un papel muy destacado, ¿no? Sí.
El Cabildo Abierto del 22 de mayo es un mecanismo que se utilizaba en momentos de crisis cuando las autoridades legítimas no existían por alguna razón o se había planteado que debían ser desplazados, lo que por ejemplo había pasado con Sobremonte, las invasiones inglesas. Se convoca a los vecinos y a los funcionarios más importantes de la ciudad a decidir qué se hace. Y entonces, el Cabildo Abierto es eso. Y esto implica algo que es importante tener en cuenta. No cualquiera podía ir al Cabildo Abierto. Es decir, la idea de que el Cabildo era la representación política de la ciudad, de los vecinos, pero los vecinos no eran todos, claro, como lo entendemos hoy en día. ¿A quién los representaban? No, los vecinos específicamente eran varones, blancos, mayores de 25 años, casados y que se dice con casa poblada. Es decir, porque es la concepción que había en el antiguo régimen en España y en América sobre quienes tienen derecho a la representación política en la ciudad. Ajá. Son esos sectores, es una minoría. Bueno, esa minoría que siempre uno dice, esos son los criterios. Después esos criterios, estamos hablando de 300 años, desde lo que actualmente es el sur de Estados Unidos hasta Chile. Obviamente cambian. En el medio la idea de que sean blancos, hay muchos lugares donde no pueden ser blancos. Claro, bueno, no es porque no... Lo más blanco posible. O la edad, bueno, entonces... también eso varía, pero acá claramente es la élite de la ciudad. Bueno, entonces son convocados eso y ahí se discutió en el Cabildo del 22 de mayo qué es lo que había que hacer, porque, faltó decir algo importante, en 1808 se constituye la Junta esa central, que mal que bien es reconocida, porque dicen, bueno, nuestra monarca, alguien ejerce el poder en nombre del monarca. En América es reconocida, dentro de todo. Hay juntas que se constituyen, pero no necesariamente apuntan a la independencia, sino a tener mayor autonomía o buscar mayores derechos. ¿Cuáles eran las famosas noticias que llegan cuando empieza la Semana de Mayo? Llegan las noticias, ¿no? El 18 de mayo. ¿Cuáles son las noticias que llegan? Bueno, que Napoleón derrotó a las fuerzas españolas, ahora sí, y que la Junta se disolvió. Entonces, lo que dice, al virrey Cisneros lo había nombrado esa Junta, dice, es un representante de esa Junta, esa Junta no existe. No hay más virrey. Claro, caducó, pero no es que simplemente le dicen bueno y lo agarran de la solapa y te vuelven. Tiene que haber un acto legal, y ahí es donde se constituye el Cabildo Abierto el 22 de mayo, y Castelli tiene un papel fundamental porque él es el designado por el grupo de criollos revolucionarios para fundamentar esto. Era un abogado muy prestigioso, que tenía un reconocido desempeño público, y entonces, bueno, dicen, él es el que lleva la voz cantante y fundamenta y legitima por qué ante la ausencia de toda autoridad es necesario darse un poder propio, porque lo que está en el fondo en juego, más allá de la orientación que se le va a dar, es que no puede haber una comunidad que subsista si no tiene un gobierno que la represente, que tenga alguna legitimidad. El problema es que si no está el rey, ¿qué es lo legítimo? ¿Y quién? Por eso son todas estas disputas, porque nadie puede arrogarse la última palabra. El rey tenía la última palabra, aunque a veces la ejercieron, eso no importa, pero en el imaginario político, el rey, si había una disputa, si alguien decía esto lo decide la audiencia y disputa con el cabildo, podían entrechocar, llegaba a España, el Consejo de Indias, qué sé yo, y después decidía el monarca. Pero no hay monarca. No hay monarca, ¿quién decide? ¿Quién decide? Y eso va a ir descomponiendo y rearticulando, va descomponiendo a la monarquía, al vínculo entre metrópoli y colonias, y a su vez va dando lugar a esto que llegó al paso de la revolución, es decir, crear una comunidad política fundada en nuevos principios. Porque, por ejemplo, cuando se constituye, entonces entre el 22 y el 25 de mayo se dan distintos movimientos y se constituye la Junta, que es la Junta Gubernativa en nombre de los derechos de Fernando VII, o sea, va a gobernar en nombre de, tiene lo que se dice la soberanía en depósito, es decir, resguarda la soberanía del monarca hasta que esté libre, hasta que pueda recuperar sus derechos. Y también es el nombre del pueblo que asume. Hay un principio político nuevo ahí. O sea, es el nombre del monarca y es el nombre del pueblo. ¿Y ahí qué idea de pueblo sería eso? Bueno, esa es parte de la discusión. No, está muy bien lo que preguntas, porque parte de la discusión que hay, bueno, ¿cuál es el pueblo? Ahí hay dos dimensiones por lo menos. Una es toda la sociedad o es las élites, estos sectores que tienen derecho a la representación política. Y la otra es, ¿por qué Buenos Aires puede decidir sobre todo el virreinato? Claro. Porque es un cabildo abierto de Buenos Aires. Entonces, esa es la chicana que pone, después que interviene Castelli,
Bueno, primero interviene el Cabildo Abierto. Es difícil saber exactamente qué se dijo porque no hay un acta precisa. Ajá. Hay algunas notas muy sueltas y después son las memorias. Primero intervino el obispo, que tenía un discurso que aparte no lo quería mucho nadie, y un discurso muy, bueno, mientras haya autoridad en España, alguna que subsista, nosotros vamos a ser fieles. Después intervino Castelli y después intervino el fiscal de la audiencia, Villota, que dijo algo muy piola en este sentido, que ponía el dedo en la llaga y decía, bueno, ¿y por qué Buenos Aires puede decidir sobre todas? ¿No debería constituirse un cuerpo nacional, llamémoslo de ese modo, en el que están representadas todas las ciudades, porque son las ciudades las que tienen representación política? Y esa es parte, bueno, si lo ves en el mediano plazo, es parte del problema del siglo XIX. ¿Cuál es el poder que tienen los pueblos, en este caso eran las ciudades, pueden hacer las provincias, y por qué Buenos Aires puede tomar decisiones en nombre de? Ahí el que intervino fue Paso, que dijo algo así, lo estoy simplificando, dijo, bueno, estamos en una situación de emergencia, tomamos la decisión. Claro, pero ese argumento sirve es un problema porque sirve para todo, porque todos podrían decir estamos en una situación de emergencia Entonces, el mismo Villota decía, estamos en una situación de emergencia, esperemos que se constituya una autoridad común entre todos los dominios de la monarquía, y el argumento, o sea, hay un punto, y esto es muy interesante, y es parte de lo porque es una revolución, hay un punto de todo es indecidible. Y lo que decía es la relación de fuerza, y la voluntad y la perspicacia política, porque no... ¿Cuál es el criterio para decidir sobre todo esto? Entonces, bueno, una de las primeras medidas que hace la Junta el 25 de mayo se constituye, y de las primeras medidas es tratar de resolver este problema de la representación, de la legitimidad, lo que hoy diría ensanchar la base política, como si diría. El volumen político. El volumen político, eso, sí, el volumen político. Hacía falta un Mansur, digamos. Hacía falta, claro, hacía falta. Entonces, ¿qué hace? El 27 de mayo emite una circular a los pueblos, que yo creo que la redactó Castelli, pudo haber sido Moreno también, no es claro, pero en la cual no es que es el programa del gobierno, pero más o menos. Y una de las cosas es que convoca a los representantes de los pueblos para incorporarse a la Junta. Y también dice, y les vamos a enviar un ejército para apoyarlos. Claro. Porque también asume que esto se va a dirimir por las armas. Entonces ahí ya están las dos dimensiones, la representación y a su vez la coerción. Porque, los pueblos tienen derecho a decidir qué hacer, pero si no deciden en función de, bueno, te le enviamos las armas, o sea, tienen derecho... Siempre que decidan más o menos lo que queremos que decidan. Para saltar a otro hito también dentro de la trayectoria de Castelli, es el que tiene que asumir la responsabilidad de fusilar a Liniers. ¿Y eso qué significa? Bueno, exactamente este ejército, que tardó un poquito en constituirse, bueno, la idea es que fuera hacia el norte, hacia el Alto Perú, pasará por Córdoba primero. En Córdoba, como dije antes, fue uno de los focos opositores a la Junta. Se opusieron las autoridades, que era el gobernador, el comandante de armas y demás, pero también esas cosas azarosas, en Córdoba estaba residiendo Liniers, que había sido virrey, y que era una figura muy popular, porque era el héroe de la Reconquista. Era una figura muy popular entre los soldados también. O sea, era una figura muy popular. Y él... que había sido desplazado porque era por su origen francés, era sospechado de ser pro-napoleónico y demás, mantuvo su lealtad a las autoridades que buscaban mantener el vínculo con España y con el Consejo de Regencia. Encabeza una resistencia que es derrotada. Primero había una idea de que debían ser enviados presos. Pero después aparece la Junta toma otra orden que es fusilarlos, a él y a los jefes políticos y militares. Y era un tema, porque Liniers era muy popular. Bueno, es una razón, ahí todo es conjetural. ¿Por qué fusilarlo? Y no lo podían. Semanas antes habían Cisneros y los miembros de la audiencia habían sido despachados a Europa. No era tan sencillo ya despacharlo a Europa, Liniers. Por un lado, porque la Marina de Montevideo bloqueaba el Río de la Plata. Por otro lado, porque Liniers era una figura muy popular, iba a encontrar a alguien que lo ayude a escapar. Entonces, ahí es cuando, me parece, es un punto de quiebre, esto que decíamos antes, una revolución pacífica. No es solo que hay sangre, sino quiénes son. Son figuras muy importantes y una muy popular encima. Y esos son como puntos de no regreso. Entonces, quienes estaban al frente del ejército, Francisco Ortiz de Ocampo, y había una comisión política dirigida por Vieites, en Córdoba le empieza a chamullar, vamos a decir, y le dicen, no los pueden fusilar, ¿cómo va a fusilar a esta gente? ¿No? Entonces ellos dicen, no los fusilamos.
llega a Buenos Aires esto y dice, ¿cómo no los va a fusilar? Moreno tiene una carta tremenda que le escribe a Chiclana donde dice algo así como es una manga de cagones, perdónenme, pero algo así. Dice, con estos tipos no podemos hacer nada, o sea, estamos haciendo una revolución y claro, hay que... Entonces la Junta decide que, y Castelli se ofrece que él en persona va a ir como miembro de la Junta a hacerlo. Entonces asume la responsabilidad política. Que tomó toda la Junta. Saavedra firmó esto también, y muchos de ellos tenían vínculos personales con Liniers, Saavedra. Por eso es un punto de inflexión. Y Castelli aparece como la cara de todo esto, porque es el que fue a Córdoba y que tomó la decisión, y después eso le valió ser designado como el jefe político de ese ejército que, una vez derrotada la resistencia en Córdoba, tenía como el campo libre para avanzar hacia el norte, hacia el Alto Perú. Y en noviembre es la batalla de Suipacha, que es el primer triunfo armas patrio importante, que eso abre la ocupación del Alto Perú. Entonces, ahí Castelli es el momento donde está al frente políticamente, porque no es el comandante es Balcarce, uno de los hermanos Balcarce, son varios, está al frente de ese ejército y tiene un gran poder, ¿no? Y bueno, a partir de ahí es como el momento de mayor... Claro, bueno, va relatándonos la entrada a cada uno de esos pueblos, claro, ciudades con... Él es como dice, el nombramiento de él dice, bueno, donde va a él es la Junta. Como si, claro. Pensemos esto, tiene el Alto Perú, llegar a Potosí podía llevar 3-4 semanas. No es que te mando un WhatsApp. Sí. Entonces, en una sociedad muy compleja socialmente y étnicamente, con muchos conflictos que vienen, para poner referencias que todos conocen desde Tupac Amaru, desde 30 años antes, y que necesitabas a alguien que tuviera una capacidad política y una voz autorizada. Entonces la Junta decía, lo mandamos a Castelli. Entonces ahí es donde se ve el peso que él tenía, ¿no? Y entonces él, digamos, va a dirigir esto y va a ser como decía el nombramiento, bueno, es como si la Junta estuviera ahí, tienen que hacerle caso. Y algo parecido va a suceder con Belgrano, también todo esto en septiembre, con Belgrano que encabeza el ejército que va, primero teóricamente va a lo que sería la banda oriental, Uruguay, pero va hacia Paraguay. Claro. Con la diferencia que Belgrano tiene el cargo político y el militar. Castelli solo el político. Castelli solo el político. Y es interesante porque son los dos miembros, uno diría más pesados de la Junta, del grupo criollo ilustrado, que aparte son primos, que los ponen al frente de los dos ejércitos con los cuales desde Buenos Aires se busca concitar apoyos por convicción o por la fuerza en el resto de los pueblos, ¿no? Entonces la trayectoria esta es interesante. Y eso tenía que ver, digamos, con esa perspectiva también americana, sudamericana, digamos, ¿no? Otro factor ahí. ¿Qué podés decir respecto a ese componente? Digamos, ¿quiénes lo promovían, qué no? ¿Qué implicancia tuvo su desarrollo o no? Sí, ahí aparece una primera cuestión, porque parte de todo esto tiene que ver con qué es legítimo y qué no es legítimo. Entonces, Castelli, al frente del ejército, es interesante el nombre, es el ejército auxiliar. Es la idea que el ejército va a auxiliar a los pueblos para ser liberado de quienes los oprimen. Es lo que después se va a llamar Ejército del Norte, ya tiene que ver con una ubicación territorial, claro. Pero primero es el ejército auxiliar. Ocupan el Alto Perú y Castelli dice... podemos llegar a ocupar el sur de Perú también. Se va entusiasmando. Y lo ve, aparte, bueno, el apoyo indígena que ahora después buscaba. Vamos a ese capítulo en particular. Sí. Pero la Junta lo discute y el que dice que no es Moreno. Ajá. Para que vean que no siempre las decisiones políticas uno tiene que identificar que están Castelli y Moreno, que son los radicales jacobinos, y Saavedra, el moderado conservador. Pero no necesariamente las posiciones políticas o sobre las decisiones políticas se traducen inmediatamente el encuadre ideológico. Porque lo que dice Moreno es, nosotros no tenemos legitimidad para hacer eso. Nosotros podemos legitimidad para actuar sobre los pueblos del Virreinato del Río de la Plata, pero no allá afuera. Entonces, una cosa es verlo desde Buenos Aires, que en un momento en el cual está fracasando lo que está la expedición de Belgrano a Paraguay, en un gran conflicto con la banda oriental, que medio que está cerca de la revolución, y aparte eso haría que el ejército se aleje aún más. Y otra cosa es Castelli ahí, con todo el poder que tiene, claro, diciendo podemos llegar a ocupar el sur de Perú, porque aparte veía indicios favorables, porque el virrey de Perú tenía que atender también a conflictos en Ecuador, bueno, no era entonces Ecuador, bueno, en Quito. Entonces
Bueno, ahí se ven las discusiones. Todo esto en un marco en donde no es claro cómo se va a constituir esto políticamente. Eso es parte de lo que está en discusión, ¿no? Entonces ahí tiene esta impronta americana y también, para complejizar un poco esto, también uno tiende a ver, también por esta idea de la nación preexistente o de lo americano, que es una disputa entre americanos y españoles. Es algo que también se va definiendo en la propia dinámica. Cuando Castelli, después del triunfo de Suipacha, publica El Parte y un bando, él dice algo así como, porque fue como una especie de una trampa el combate de Suipacha. Pusieron a los soldados que parecían que estaban desguarnecidos para que los ataquen y cayó el resto del ejército, algo así. Entonces dijeron, bueno, los españoles, europeos, cayeron en la trampa y esto demostramos que nosotros somos mejores descendientes de los antiguos combatientes españoles que ellos. Entonces no está diciendo nosotros no somos españoles, está diciendo nosotros somos mejores españoles que ellos. Pero ya para ese entonces lo español y lo americano se está deslindando con mucha fuerza. Para mí eso es uno de los indicadores de lo que uno puede decir de la revolución encarnando, que es cuando las élites criollas, nosotros llamados criollos, se consideran españoles americanos. Y uno ve cómo empiezan a dejar de considerarse españoles americanos para llamarse americanos. Entonces ahí dice, bueno, están cambiando las identidades. Eso es algo que es notorio. Pero cuando uno ve esto es una gran guerra civil. Por un lado, todos combaten en nombre de Fernando VII. De hecho, poco antes de la batalla de Huaqui, está el ejército enviado desde Perú, que comanda Goyeneche. Goyeneche es americano, es de Arequipa, y el ejército liderado políticamente por Castelli. Todos celebran la fecha de Fernando VII, pelean con la misma bandera, aunque después tienen las banderas de los regimientos. El componente social de los ejércitos es muy parecido. No es que hay españoles de un lado y americanos del otro. Incluso el componente étnico, no es que de un lado decís, bueno, pero estos tienen indios, tienen mestizos, castas. Del otro ejército también. Y muchos oficiales, hay muchos oficiales españoles, pero muchos son varios, o por lo menos son americanos, empezando por Goyeneche. Entonces decís, tiene un componente más de guerra civil. Porque España no estaba en condiciones de enviar ningún ejército. Hasta la restauración de Fernando VII en 1814 no podía ser, era con lo que había. Entonces, estas disputas uno puede entenderlas en ese marco, pero en esa misma dinámica se va constituyendo como una guerra de independencia también, ¿no? También por eso. Estas son por ahí sutilezas analíticas, pero para entender el proceso es importante. Están escuchando a Fabio Wasserman hablando sobre Revolución de Mayo y particularmente siguiendo un poco el camino de Castelli, que vos mencionabas cuando hablabas de la revolución, de cómo se va construyendo también la idea, ¿no? Ese mito en torno a lo que significó, que ya inmediatamente al primer año empiezan a conmemorarse. Y una gran celebración en ese sentido es la que organiza el propio Castelli dentro de esta marcha. Sí, es muy conocido en Tiahuanaco. Celebran el 25 de mayo de 1811. Es interesante porque, esto también es una casualidad, no es solamente, uno podría decir, no es solamente el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, sino que el 25 de mayo de 1809 hubo un levantamiento en Charcas, la actual Sucre, Chuquisaca, que era como un centro de poder importantísimo en el Alto Perú, que creó una junta que incluso había sido reprimida desde Buenos Aires. Entonces es el 25 de mayo tanto de lo de Buenos Aires como de lo de Charcas, tiene ese componente. Y Castelli organiza una ceremonia imponente en las ruinas de Tiahuanaco, en la que participan el ejército enviado desde Buenos Aires y también las fuerzas que lo apoyaban en el Alto Perú, las fuerzas locales, y también las comunidades indígenas de la región. Y la cual, bueno, es famoso porque es el discurso en el que promueve la abolición del tributo. Entonces es un momento muy alto del discurso indigenista de los revolucionarios. Y ahí Castelli también asume como... él tenía que lidiar con algo necesitaba de esa fuerza, pero es genuino también su reivindicación, me parece, de los derechos de los pueblos indígenas. Por otro lado, hay una dimensión pragmática. O sea, en el Alto Perú eran la amplia mayoría, y en el sur de Perú, de la población, que estaba de su lado.
hay que tener en cuenta también que muchas de las medidas que toman los gobiernos revolucionarios son tomadas también por los gobiernos contrarrevolucionarios. Por ejemplo, la abolición del tributo. Claro, que no necesariamente todas las comunidades indígenas la tenían entre sus prioridades, ¿no? Y eso aparte, eso es la dimensión que es un poco más difícil de ver también, es que uno dice, viene alguien desde afuera y les dice, ok, nosotros liberamos el tributo, pero el tributo no es solamente para esas comunidades, no necesariamente para todas era lo mismo, porque no era solamente tener que enviar fuerza de trabajo o mercancías o incluso dinero, sino que era el vínculo que lo unía con el monarca y recibía algo a cambio, por ejemplo, la titularidad o la posesión de las tierras comunales. Entonces, por ahí había comunidades que no les parecía mal el tributo, lo que les podía llegar a parecer, o a sectores dentro de comunidades, claro. Lo que podía llegar a parecer mal es a quién iba ese tributo sino el monarca. Claro. Entonces, son cosas distintas. Entonces, ahí uno ve que uno lo puede pensar en un sentido mucho más amplio. Muchas veces políticas, llamémoslas bien intencionadas, no necesariamente son recibidas por sus destinatarios, claro, como lo creen quienes las están ejecutando, ¿no? Porque pueden tener otros intereses, otras ideas sobre cómo deben organizarse y cuáles son sus valores, ¿no? Eso es algo que sirve para 1811, sirve para el presente. Bueno, haciendo grandes saltos, un comentario sobre el final de Castelli, ¿no? Porque ahí va todo para arriba, para arriba, para arriba. En un momento hay una batalla que sale mal y el fin es además de una manera muy paradójica también, ¿no? En este juego del orador de la revolución que termina con muchas dificultades y con una enfermedad en particular que es el cáncer de lengua, ¿no? Sí. Bueno, eso decía, el momento de apoteosis de Castelli es entre, digamos, diciembre de 1810 y junio de 1811, que es, bueno, la ocupación del Alto Perú. Pero así como se ocupó tan fácil, en el sentido, bueno, una batalla sencilla, que Suipacha no fue un enfrentamiento con miles abrió el camino del Alto Perú, una batalla que también fue bastante caótica, y que se podría haber ganado, no había algo a priori que hiciera que se perdiera, que es la de Huaki, en la frontera entre Perú y el Alto Perú, cerca del Desaguadero, implicó la derrota y la retirada, y un desastre fue el desastre de Huaki, porque, sobre todo por la retirada, y ahí también que quedaron como una muy mala imagen de los ejércitos enviados de Buenos Aires, por muchas razones, religiosas, étnicas, políticas, etcétera. Y Castelli quedó como el responsable de todo eso. Y encima, volvió derrotado, en un gobierno que ya se habían producido el enfrentamiento entre los saavedristas y los morenistas, digamos, Moreno ya había sido desplazado de la Junta, se constituyó la Junta Grande y demás, y ahí es sometido a un juicio en el cual es complicado porque no es que se lo acusa de algo, es una especie de juicio de residencia, claro. O sea, él no es claro de qué se lo acusa. Y por otro lado, 1812, digamos que él muere en octubre de 1812, aparte de ser sometido a este juicio y ser desplazado y estar en el ocaso de poder haber estado en ese momento de tanto poder, él sufre un cáncer de lengua, que le va comiendo la lengua. Sobre esto, hay una novela que es fabulosa, que es La Revolución es un sueño eterno, claro, de Andrés Rivera, que trabajó a partir de esta paradoja, ¿no? Que, el orador de la Revolución que muere por el cáncer de lengua, que me la recomiendo mucho. Y la frase final es incomprobable, ¿no? Incomprobable, y yo te diría algo. No podía hablar, así que no la pude pronunciar. Claro. O sea, dice que la escribió, ¿no? Vos decís, ahí cómo sí, pudo haber escrito, no hay... Bueno, también era para contar un poco cómo trabajamos los historiadores. Trabajamos con documentos. Claro. O sea, Andrés Rivera se puede permitir todo, claro, lo que quiera porque es un novelista y está muy bien. Nosotros no, a lo sumo puedo arriesgar hipótesis, y si esto es una hipótesis sobre la cual no tengo ningún documento que lo avale. Entonces nosotros trabajamos con evidencia. Entonces digo, para ir al presente. Hoy en día se dicen muchas cosas sobre el pasado públicamente, desde el presidente para abajo, y dicen cualquier cosa, y sin ningún tipo de evidencia. Y no importa eso. Bueno, por lo menos quienes practicamos el estudio del pasado, tratamos de mostrar por qué decimos lo que decimos, algo que también es para el periodismo, para todo. Digo, uno dice algo por alguna razón. Y si no tenemos la evidencia, ¿cuáles son los indicios que nos permiten sostener eso? Pero decir que lo hacemos sin evidencia. En el caso de ese, no sé, es hermoso como remate de una historia trágica, pero no te lo puedo decir si lo dijo o no lo dijo. Aparte la frase es tremenda, si ves el futuro diré que no venga, claro, de un revolucionario.
y que vendría en este momento para habilitar horas más de charla, sobre todo teniendo en cuenta los temas que estuviste abordando aquí en la jornada, pero se nos va terminando el programa. Así que te agradecemos que hayas venido, en cualquier otro momento te convocaremos. Ayer estuviste hablando sobre el pasado en la era de las redes y de la posverdad, el discurso mileísta y la historia nacional argentina, vaya tema, y hoy tenés otra participación, bueno, y además a quien quiera concurrir, están en Rondó. Rondó 29, sí. Rondó 29, ahí están. ¿Ahora hay algo? Ahora hay, y a las 3 de la tarde es presentación de libros sobre temas de historiografía. Yo voy a presentar un libro sobre que coordiné sobre cómo el pasado es utilizado en las disputas políticas en distintos países de América Latina ahora. Bien, interesantísimo. Sí. Muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Fabio Wasserman es a quien escucharon.